And where down we go, Bienvenidos a El Espejo. Bienvenidos a El Espejo. Un programa con entrevistas que desentrañan historias y perspectivas que moldean nuestro mundo. Aquí exploramos las temáticas sociales, los matices de la vida cotidiana y las formas de convivencia que nos definen como sociedad. Cada episodio es un viaje hacia la comprensión y el análisis. Prepárate para una experiencia que desafía, inspira y enriquece. Esto es El Espejo con Claudia Cajigas. Hace poquitos días se conmemoró el Día del Bombero Voluntario y es una fecha muy especial realmente porque, bueno, es el momento en que nos acordamos, en que reconocemos a aquellas personas que de manera voluntaria, ¿no?, y aún arriesgando su propia vida, están al servicio de los demás. En esa oportunidad dije, qué bueno que estaría hablar con gente que hace años está al servicio. Incluso uno de ellos, el señor Zarza, fue reconocido en esta oportunidad. Zarza, que es bomberos voluntarios aquí en Chajarí. Lo invité a Zarza, pero por motivos laborales no podía estar presente en esta jornada. Y automáticamente surgió otro bombero, que si bien ya no está en actividad como bombero, creo que en su corazón lo va a seguir siendo de por vida. Estoy hablando de Hermindo el Pulpo Obando. Hermindo estuvo 23 años trabajando ad honorem en el cuartel de bomberos voluntarios de Chajarí y un día se retiró. Nunca hablamos públicamente de los motivos, ¿no?, de esa retirada. Nunca lo hubiera pensado yo que eso iba a suceder. Y en esta oportunidad nos acompaña el Pulpo Obando justamente, ¿no?, para hablar de tantos años de bomberos voluntarios, de lo que se vive adentro del cuartel, de la emocionalidad, de lo que uno siente cuando tiene que ir a socorrer a gente que está en momentos críticos, donde la vida está en riesgo, donde muchas cosas no están en riesgo. Los momentos lindos, los momentos feos. Y también para hablar de qué pasó, por qué se alejó de bomberos, qué pasó con su vida a partir de ahí. También las facturas, ¿no?, que pasa el hecho de trabajar tantos años con estos cuadros tan terribles. Así que hoy nos acompaña y lo vamos a saludar. Muy buenos días, Pulpo. Un placer que estés. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Claudia. Buen día, Luciana. A todos los amigos de ITEL, que la verdad que siempre digo que es lindo venir por acá porque, uno encuentra gente amiga, no solo colegas, sino gente amiga del medio que es un gusto estar acá. Gracias, Pulpo, y sos muy, muy bienvenido. Estuviste trabajando anoche, me decías, esta tarde, así que valoro también que estés hoy acompañándonos. Sí, trabajando, pero sí, no, por supuesto que quería estar. Muchísimas gracias. Pulpo, 23 años, o quizás más, ¿no? 23 años y, más el tiempo que ya no estás como bombero, 25 años atrás y sí, te ya enganchaste con esto. Creo que a veces uno se pierde un poco, pero van 4 años y pico que... 4 años que te alejaste del cuartel. Sí. Fue un poquito antes de que inicie la pandemia. Ajá. Fue en diciembre del 2019 y son esas fechas que a uno le causa un poco de tristeza. Te duele acordarte de esa fecha. ¿Te imaginabas algún día lejos? No. Ya vamos a hablar de ese momento. Vamos a ir un poquito más para atrás. ¿Cuándo te inicias como bombero voluntario? ¿Eso fue acá en Chajarí? ¿Fue en Buenos Aires? ¿Dónde fue? Fue acá. Yo me vine a vivir acá de chico, tenía 13 años cuando nos vinimos a vivir acá con mi papá, mi mamá y una hermana más chica. Era el año 93. Y yo en Bomberos, si bien ya había tenido como un acercamiento antes, en año 94, pero era muy chico, tenía 14 años.
En ese tiempo todavía no había escuela de cadetes y por ahí no había lugar para alguien tan chico, digamos, con 14, 15 años. Y en el año 97, por esas cosas del destino, me encontré con dos gurisas muy jovencitas en la escuela comercio, en la escuela nocturna, que eran Diana Núñez y Rosaura Núñez, que las dos eran chicas, te habrán tenido 16, 17 años, porque creo que era más o menos de mi edad, y ya estaban dentro del cuerpo activo de bomberos, sí, en el año 97. Y a partir de ahí fue que me arrimé. Yo automáticamente, cuando las conozco a ella, me empiezo a familiarizar un poco. Me hablaron de que eran bomberos ya, eran bomberas en ese momento, siendo aún menores. Me hablaron de que ya iban a intervenciones, cosa que más me sorprendió todavía por el tema de la edad. Y yo creo que ya el otro día caigo ahí y me dicen, no, me dicen ella, andá a hablar con Machado, me decían, ¿no? Que era Sergio Edison Machado el que estaba de alguna manera al frente del cuartel en esos tiempos, ¿no? Y bueno, ahí es que me acerco al cuartel y me recibieron ya sin curso, todavía no había como una capacitación en marcha. Pero bienvenido. Claro, me dijeron venga adentro. para acá. Sí. Era muy chiquito el cuartel en ese momento. No sé si en espacio, pero sí con todo, si lo comparamos con todo lo que tiene hoy. Sin ningún tipo de duda, en todo sentido y aspecto. Si bien hacía muy poco, porque en el año creo que 95, 96 se habían mudado, ¿no? Hay que recordar que el cuartel antes tuvo otros lugares, de hecho estaba donde es hoy Casa Salvarredi. Ahí funcionó durante mucho tiempo el cuartel y después se hizo este edificio nuevo, ¿no? El actual, que está en Urquiza y Repeto. Y yo creo que se habían mudado a ese edificio año 95, 96 aproximadamente. Era todo el edificio muy, muy nuevo, muy moderno. No estaba del todo terminado. Y bueno, y con medios que eran escasos, claro, al personal, creo que había unos cuantos bomberos en esa época. ¿Y qué tipo estamos hablando de 1997? 97. Ajá. Bueno, en esa época, los siniestros más usuales eran los siniestros que hoy son más usuales, es decir, era proporcionalmente, ¿no? La misma cantidad de accidentes en la Ruta 14, incendios y demás, o también eso se fue modificando a lo largo del tiempo. Claro, en ese tiempo hay que recordar que no, bomberos siempre ha hecho de todo, digamos, y en ese tiempo más aún, porque no había el sistema de servicio de emergencia en la vía pública. Eso se instauró recién en el año 2004 a través de una ordenanza del gobierno de la intendencia del señor García. García. El intendente García, sí, que se instauró esto del servicio de emergencia privado. Y hasta ese momento Bombero hacía todo, digamos, nos tocaba a cubrir lo que era la accidentología en la vía pública. Claro. Quizás el índice de accidentes era menor, pero había que ir y bomberos íbamos a todos lados. Teníamos guardias muy movidas los fines de semana porque atendíamos de alguna pelea que surgía y nos llamaba la policía y había algún lastimado, noches de boliche, de bailantas, donde por ahí surgía, había hasta gente lastimada con algún arma punzocortante, digamos, y bueno, íbamos desde partos. También supimos atender en algún momento. ¿Te ha tocado a vos personalmente atender algún parto? Me ha tocado atender siendo muy chico. Siendo muy chico y la capacitación era escasa, digamos, claro, ¿no? La formación era poca, costó mucho, digamos, armar una escuela de capacitación, si bien estaban así como los pilares en cuanto a capacitación, que en esos tiempos me acuerdo que era don Patricio Deruder, que era como el formador de alguna manera, también con la colaboración del doctor Fochesato, en toda la parte médica, ¿no? Entonces él era el que volcaba por ahí los conocimientos en cuanto a primeros auxilios y atención de distintos pacientes, ¿no? Claro.
Claro, claro. Y todo esto que vos decís, cuando tenían que ir a levantar un caído a la vía pública, una persona accidentada o alguien que se había lastimado en una riña, ¿no? En un baile, o atender a una parturienta y demás, los traslados, me imagino que no tenían ambulancia, esto se hacía en una camioneta, tenían algo en especial. ¿Cómo era todo acorde un poco a la época, eran vehículos añejos, viejos. En lo que nos movilizábamos había como una camioneta que era una Ford, creo que era modelo 70 y pico, 75, 77, una Ford 100 con una cúpula que era multiuso, porque también no solo la usábamos para el traslado, con una camilla muy precaria. Me acuerdo que al principio creo que no teníamos ni tabla, después fuimos agregando alguna tabla rígida para inmovilizar, digamos, a la persona. Si no, era una camilla que era de caño, digamos, un poco con unos cintos, y era sujetar a la persona y tratar de hacer el traslado al hospital lo más rápido posible, porque tampoco era que teníamos un gran botiquín con apósitos, había algunas cosas, pero era muy, muy limitado, ¿no? Y esa camioneta también le tocaba salir a la ruta con los pocos equipos que teníamos para, por ejemplo, atender. Recordemos que la Ruta 14 en esos tiempos era denominada y conocida como la Ruta de la Muerte, claro, porque era mano y contramano. No era autovía. Y los choques que se producían en esos tiempos eran aberrantes, digamos, porque la gran mayoría de ellos eran choques frontales. Claro. Entonces, por un lado, nos tocaba una cosa aunque suene feo, sencilla en el sentido de que íbamos ya con todo un escenario trágico consumado, con víctimas mayormente fallecidas por la gravedad de los impactos frontales que se producían con los adelantamientos, digamos. Entonces nos tocaba mayormente remover cuerpos, digamos. Y en algunas ocasiones, cuando quedaban personas con vida, era muy limitado, era amoladora, eran barretas, era el ingenio de ese momento. Teníamos algunos compañeros que se la ingeniaban, digamos, para poder utilizar una barreta, para hacer fuerza, para cortar. Imagínate que cortar con una amoladora, con un vehículo naftero, el riesgo que eso conlleva, digamos. Así con que una persona adentro. Y con ustedes, una víctima adentro, sí, que bueno, que en distintos niveles de gravedad te encontrás con una persona que está a los gritos, que muchas veces puede estar con un familiar fallecido al lado, que lo está viendo y está consciente. Y son cosas muy feas, digamos. Ahora, ¿cómo se maneja la emocionalidad? Ustedes, ¿no? Cuando iban y siendo tan chicos, primero, después fueron pasando los años, ¿no? Pero ¿cómo manejás lo que te pasa en ese momento cuando tenés que intentar sacar a una persona que aún está con vida adentro de un vehículo? No lo podés hacer. Apelás a todo esto que contabas, barretas, amoladoras, la persona grita, vos querés sacarlo, te desesperas. ¿Cómo haces para no desesperarte, para poder, no sé si es la palabra, enfriarte y actuar en ese momento? ¿Cómo se maneja la desesperación? Yo creo que ahí también está un poco la esencia de la persona que se mete a un cuartel de bomberos. Hay distintas situaciones, ¿no? Por lo general, la edad también a veces hace que uno, al ser joven, por ahí tenga ese deseo de buscar adrenalina, de involucrarse. Siempre hay algo, un porqué, digamos, te lleva a entrar a un cuartel de bomberos. Dudas, pensamientos, alguien por ahí hasta de lo morboso, digamos, de ver situaciones como esa, pero que creo que en ese momento es difícil explicarlo cuando uno es chico. Yo lo tomaba como una aventura, digamos, ¿no? En ese momento, ¿no? Yo me acuerdo uno de mis primeros accidentes terribles que me tocó ir en la ruta, que eso yo creo que uno no se lo olvida nunca, que fueron con 4 personas fallecidas, 4 chicos de acá de Mocoretá, que me acuerdo que habíamos ido, entre ellos Machado, que era el que comandaba un poco la cosa ahí en bomberos,
Y después otro gran referente y hoy que es un amigo y hermano del alma, que fue mi jefe durante muchos años, que es Rafael Marsili, que hemos charlado en alguna oportunidad con él. Sí. Él por ahí trataba de protegernos un poco por la edad, decirnos, no, vos quedate en el camión, y por ahí Machado era un poco más alocado y decía, por ejemplo, no, tienen que foguearse, vamos, bájense. Claro, y uno lo que quería era bajarse así y te encontrabas con todo eso, ¿viste? Que suena, ¿viste? Hasta tétrico, feo nombrar ese tipo de cosas de gente, de cuerpos desparramados en la ruta, de gente agonizante, y no había tampoco una manera de contención. Yo creo que eso era como muy individual en ese momento. Después, al transcurrir de los años, gracias a Dios, Bombero creció un montón en cuanto a capacitación, pero llevó mucho tiempo. Ahora, esa primera vez que vos estás recordando, ¿no?, ese accidente tan terrible, el primero para vos, con 4 personas fallecidas, 4 chicos, y hablas, ¿no?, de esto, de gente tirada en la ruta, agonizando. Vos te bajás con tu adolescencia, seguramente, con toda la adrenalina. ¿Y qué te pasa a vos cuando ves eso? Que por ahí una cosa es la fantasía de la adrenalina, pero cuando te chocas con la realidad, ¿qué te pasa? Y bueno, y ahí yo creo que es la muerte, ¿no? La muerte. Yo hace 1 año y medio por ahí que vengo haciendo terapia, y que en algún momento lo toqué a esto con mi psicóloga, y también porque volviendo para atrás, ¿no? Y del por qué yo me metí en los bomberos, y no sé si es algo que a mí me pasó de chico en relación a la muerte en sí, y uno se queda mirando el cuerpo inerte, y era como que eso yo nunca diría que me gustaba, pero yo no sé por ahí cómo explicarlo bien, no me impactaba, digamos, de decir, no es que la escena no te impactaba. Claro, no me impactaba, era como que en ese momento uno se quedaba como frío y hacía lo que tenía que hacer. Contemplando la muerte, como sintiendo que ahí estaba la muerte. Estaba la muerte ahí. Sí, que eso era. Sí, esto es la muerte. Esto es el fin de una vida, digamos, y después, bueno, era hacer el trabajo de todo, como te decía, en esta camioneta, del traslado de los cuerpos. Nos tocaban hacer cosas muy feas, que gracias a Dios después, al paso del tiempo, cuando a mí me tocó quedar como jefe de cuerpo siendo muy joven, porque a mí me hubiera gustado ser... no es que uno tiene el anhelo o tenía el anhelo de ser el jefe, ¿no? Pero sí de tener un lugar importante porque me gustaba. Después hubo cosas que yo pude cambiar desde mi perspectiva porque, por ejemplo, nos tocaba hacer todo tipo de traslado de personas fallecidas, y entre ellos personas que se quitaban la vida. Y ahí estábamos para todos los bomberos, para todos. Nos llamaba la policía por suicidios, había épocas feas en el invierno sobre todo, donde, viste, parece que había uno y al rato había otro y otro más, y escenas que yo no creo que una persona normal no estaría dispuesta a ir a levantar un cuerpo. No sé, no quiero decir cosas tan horrendas, ¿no? Pero gente despedazada que se quita la vida con un arma, a juntar restos, y eso nos tocaba hacerlo a todos los bomberos. O sea, nos pedía la colaboración la policía, y bueno, y íbamos con esa misma camioneta que era ambulancia, que era morguera, que era salir a la ruta para hacer atender los accidentes. Ustedes imagínense la precariedad de eso, porque utilizar una misma camioneta para ir a buscar restos de ahogados, de personas que, como les decía, tomaron esa decisión terrible de distintas maneras, de todas las que vos te puedas imaginar. Y en un momento, ya estando yo de jefe, digamos, esto fue en el 2006 que Marsili renuncia, yo tenía 26 años. Marsili renuncia y bueno, y había otro más antiguo que yo, que era Gustavo Bersali, que tenía que asumir la jefatura.
Y después seguía yo como en orden de antigüedad, digamos, ahí. Y Gustavo Bersali estuvo una semana de jefe, él no quiso asumir, y me dijeron, bueno, vas a tener que asumir vos. Y bueno, yo en ese momento feliz de la vida, Claro. ¿viste? Iba a ser jefe de los bomberos, ¿viste? Decía yo, me llevaba bien con todos mis compañeros, la mayoría Claro. éramos muy compañeros, éramos un lindo, mucha gurizada, digamos, en ese momento. Pero claro, cuando a vos ya te pasan a decir, este es el jefe, ya de ser el par con el que compartías un montón de cosas, de todo tipo dentro del cuartel, ya cambia totalmente. Paramos un poquito. Sí. Acá tengo que cumplir con los anunciantes, tengo que cumplir también con los mensajes que llegan para vos. Carmen Brarda escribe, decir bomberos voluntarios Chajarí es decir Hermindo Obando. Gracias por tanto. Dice Gracias, Carmen. Luis Capelletti, buen día, saludos Claudia y Hermindo. Muy buenos días, Luis. Bueno, un abrazo. Indy. Carmen Brarda vuelve a escribir, gracias por tanto, Hermindo Bando, los beneficios, el siempre al frente. Ah, claro, sí. José Luis Peralta, buenísimo Hermindo y gracias por todo lo que hiciste por bomberos. Marino Barrios, Hermindo Bando, gran persona, gran amigo, señor jefe. Compartí muchos años desde la mesa de jefes de provincia y hizo muchísimo por su institución y por el sistema. Felicitaciones, gracias por tanto, amigo, dice Marino. Tenemos más mensajes que llegan al 400566. A Dugo lo dijimos, mirá. De José Udrizat, puede ser así el apellido. Buen día, saludos al amigo y camarada Hermindo, una gran persona y excelente jefe de bombero. Es alguien que siempre tuvo mucho empuje para que el sistema de bomberos enterizara, crezca. Un fuerte abrazo, amigo, dice José por acá. Y esperen. Ex jefe de los bomberos de San José. Ah, mira, sí me sonaba ese apellido, sí. Llega Andrés Catolaro diciéndonos buen día, bendecido sábado. Y también llega Seba Mover y dice qué genio el pulpín. Abrazo. Ahí está. Bueno, vamos con nuestros anunciantes y enseguida seguimos charlando con Hermindo Bando porque hay muchísimo para contar, pero tenemos que ir dosificando. Vamos y enseguida seguimos con ustedes. Hay caminos que son necesarios recorrer. Hay senderos que ameritan ser descubiertos. Hay rutas que merecen ser viajadas. Hay atajos que merecen ser tomados. En El Espejo, queremos que nos acompañes por cada uno de ellos. El Espejo. El Espejo. Seguimos compartiendo la mañana del Espejo con Hermindo, el Pulpo Obando, recordando lo que fueron tantos años al frente del cuartel de bomberos voluntarios de nuestra ciudad y también como bombero, no solamente al frente. Comentaba de los momentos duros de lo que pasa, ¿no? Cuando uno tiene que ir a socorrer a personas que están en un estado crítico, que quizás se debaten entre la vida y la muerte, o ir a hacer otras tareas tremendas, a veces siendo muy jóvenes, como levantar personas que han perdido la vida de manera trágica y bueno, ¿no? Con todo lo que eso implica, el tener la muerte frente a frente, ¿no? Y sin lugar a dudas que esto deja muchas marcas. Hermindo, ¿cuál fue el momento más tremendo, el que vos sentís que te marcó, si es que hay alguno, ¿no? que todavía quizás está en vos y que, no sé, está dando vueltas o vuelve o por algunas circunstancias vos decís, dejó algo, dejó huellas? Momentos a nivel de respuesta y atención de siniestro, muchos que, sobre todo con esta fea etapa de la ruta, que era como una carnicería, sí. ¿viste? Era
era muy feo todo eso, pero vuelvo a repetir, creo que ahí también está si podemos hablar, ¿no? de una esencia del bombero, de actuar y de ir a lugares donde muchas otras personas tratan de alejarse, Ujú. y de estar en situaciones de peligro donde uno es inconsciente quizás, no toma dimensión de dónde está metido, y después en situaciones, creo que la mayoría de los bomberos coinciden mucho, cuando te encontrás en escenas donde hay niños. Ajá. Donde hay niños, yo me acuerdo que era muy chico también, y en uno de estos accidentes en la ruta 14, arriba de un puente, hubo un choque de dos vehículos, y un día de lluvia muy feo, propicio, ¿no? Para donde se incrementa obviamente el riesgo de sufrir este tipo de siniestros, accidentes. Y me acuerdo que en ese ir y venir porque era todo muy precario, no era buscar ambulancia, a veces pedir las de Casa Brarda, las de... No estaba capaz Barbieri todavía en ese momento, la primera empresa de emergencia fue Siempre. Ujú. Siempre tenía así convenio con Caminos del Río Uruguay, entonces cubrían ellos todo lo que era la accidentología en la ruta. Pero los medios a veces, cuando teníamos accidentes con múltiples víctimas, no alcanza, terminábamos trasladando nosotros en la camioneta esta que te decía. Sí, sí. Después en otra un poco mejor, pero no tanto en cuanto al equipamiento. Y me acuerdo de una vez en ese accidente arriba de un puente, donde todo el caos, vemos una silla de bebé que estaba tirada a un costado. Y claro, y no empezamos a preguntar entre todos, ¿Dónde está el bebé? Claro. En el hospital no estaba, y bueno, después empezamos una búsqueda, porque encima era en el Mandisoví chico, se empezó a hacer una búsqueda entre bomberos, policías, notamos una soga, era todo bastante rudimentario, digamos, y hasta que apareció, digamos, el cuerpo de esa criaturita bajo el agua, ya obviamente sin vida, y son cosas que te marcan, ¿no? Siempre que hay chicos, parece que es como más. Y creo que hay un punto ahí también de quiebre cuando uno es papá. También. Claro. Cuando uno es papá y ya empezás a mirar después va a encontrar, viste, el bombero duro, viste. Yo me acuerdo de mi amigo Fernando Zarza, que lo felicito realmente por estos 25 años, somos muy buenos compañeros. Tanto él como yo creo tenemos un mutuo aprecio. Nos hemos peleado, nos hemos puteado, pero nos queremos mucho y por ejemplo, Fernando es un tipo que él no le hace nada, no le afectaba nada. Él, viste, era... ¿Será? Claro, pero ¿Será por ahí lo que demuestra, lo que dice? Como que uno exterioriza eso, ¿no? Sí, es la imagen, viste, claro. No sé. Pero creo que cuando uno tiene familia y tiene chicos, viste, es como que esas cosas te aflojan. Claro, vos contabas que al principio, ¿no? En la adolescencia era la adrenalina o es la adrenalina que impulsa a muchos jóvenes a integrar un cuerpo de bomberos, ¿no? Y contabas todo esto y contabas lo que era ir a una ruta y enfrentarse a estos cuadros y quizás no estaba esa sensibilidad todavía tan marcada. Claro. Va pasando el tiempo, bueno, después seguramente tenés tu familia, sos padre, pero ¿cuándo notás vos que ya algo empieza a cambiar? Que eso que, era la presencia de la muerte y podías como establecer un límite, ¿no? Sí. Que vos creías que capaz eso no ingresaba, no te afectaba. ¿Cuándo empezás a sentir que sí te está afectando, que ya no es tan fácil ir a hacer ese trabajo? Digo, no es tan fácil por el costo emocional y por lo que uno se va cargando. ¿Cuándo pasa eso? Porque uno se mete tanto, digamos, y de la manera en que yo lo vivía era muy loco. Siempre hablábamos con mi ex jefe, Alcide Marsili, del trauma que teníamos en la cabeza. Vos sabés lo que es dormir durante muchos años, aparte para vos y para tu familia, de dormir con un handy prendido en la mesita de luz. No, terrible.
eso se activan todas las alarmas porque vos imagínate, estás durmiendo plácidamente, pleno invierno, tapado hasta la cabeza, y te empiezan a llamar por radio, y es un incendio, es un accidente, es una emergencia que hay que ir a atender. Entonces uno se despierta con toda la adrenalina. Yo me acuerdo que Liliana, mi esposa, ya teníamos como todo el protocolo armado, ¿no? Ella de fierro. Era abrirme el portón para que salga para el cuartel como podía, rápido para poder estar lo antes posible y organizar la dotación y salir. Porque si encima te demoraba, después criticaban a los bomberos. Pero claro, porque vos fíjate que siempre vamos a estar después del siniestro, ¿no? Claro. Y más cuando es un incendio, y había momentos en Chajarí, acá donde había barrios que se ponían picantes, digamos, en cuanto a eso. Nos han llegado a tirar piedra, nos han llegado a agredir. Una vuelta me acuerdo que estaba el comisario Vega, me acuerdo, Nelson Vega, un gran comisario que tuvimos. Nos dejaron encerrados en una casa las piedras porque siempre la gente, llegaron tarde. Claro, llegaron cuando se quemó todo. Claro, y aparte tampoco los medios éramos, imagínate que nosotros salíamos en un Ford 700 con un Perkins 6 que teníamos que prenderle una vela para que arranque a veces. Teníamos que hacer todo un protocolo para que arranque ese motor, mantenerlo caliente. A veces la guardia era ponerlo en marcha cada 2 horas para que se mantenga, dejarlo en marcha un rato. Claro, para que arranque la emergencia. Tampoco, ¿no? El combustible abundaba porque había que cubrir. Hubo épocas del 2000, 2001 que no teníamos ni para el combustible. Literalmente, no teníamos ni para el combustible, digamos. Pero bueno, por suerte eso después empezó a cambiar. Para mí, yo creo que Chajarí fue un cuartel que, si bien nació en el año 77, para mí tuvo como 2 etapas, digamos, ¿no? Por supuesto que los fundadores que pusieron la piedra fundamental y que hicieron todo para que la institución nazca, tienen para mí un reconocimiento enorme, digamos. Pero creo que lo nuestro, y por lo que yo más bregué, fue para que nos unamos a la federación. Por ahí toda esa gente que está escribiendo, esos grandes amigos que me regaló la vida, algunos actual siguen estando al frente de jefatura, otros no, pero para mí el cuartel se fortalece cuando se empieza a incluir a la federación, a hacer fuerza entre todos, a abrirnos a la capacitación. Y eso es fundamental. Y cuando vos hoy me preguntaba de cuándo empieza a cambiar la cosa, es cuando uno empieza a ser más consciente también, ¿no? De dónde vas, de dónde te metés, de los medios, de que si no contás con el equipamiento, de las peleas con las comisiones directivas, porque Bombero tiene 2 pilares, ¿no? Las asociaciones de bomberos tienen 2 pilares, que por un lado está la comisión directiva, ¿no? Que esto se asemeja a lo más parecido a lo que es un club, y el cuerpo activo de bomberos, ¿no? Que son los que van al campo de batalla, lo que ponen el cuerpo. Claro, y siempre hay discordia ahí, digamos, siempre hay miradas diferentes, porque la persona que está en la comisión directiva ve las cosas de una manera y el que está con el casco en la cabeza y el que sufre las necesidades de ese equipamiento, o a la hora de adquirir, por ejemplo, un equipamiento, que uno sabe qué es lo que sirve, pero el que decide es el de la comisión. Claro. Porque hay un estatuto, digamos, que por ahí es un tanto bastante ingrato en cuanto a la relación de poder del tipo que está en la comisión y del que está en bombero. El estatuto de las asociaciones de bomberos, que tienen varios años ya, por lo general la mayoría lo han copiado de los bomberos de Gualeguaychú, que fue el primer cuartel que se fundó en Entre Ríos. Y es una cosa escrita para que la persona que está en la comisión directiva decida y haga lo que quiera, digamos, prácticamente con el cuartel. Y los bomberos tenemos muy poca incidencia en cuanto a eso, digamos. ¿Vos sentías, perdón por decirlo así, pero es lo que me surge al escucharte, ¿no? Como que dentro de lo que es la institución de bomberos, ¿los bomberos eran como el último orejón del tarro? En algún momento pasaba, sí, en algún momento pasaba. Mi pelea creo que casi desde el día que entré,
fue la parte humana, porque soy así, digamos, tengo esa sensibilidad de ver y revalorizar, digamos, a la persona, al bombero, al ser humano. Yo creo que fueron distintas etapas, ¿viste? Pero yo peleé mucho porque se reconozca eso. A mí me pasaban cosas, yo me acuerdo cuando entré al cuartel, estaba como naturalizado, por ejemplo, que la gente que estaba en la comisión directiva se juntaba los lunes de reunión, comían su asado y nosotros les servíamos, ¿viste? El asado y por ahí picábamos. Los bomberos les servían. Claro, sí, estaba, ¿viste? Era como una cosa natural, ¿viste? Era como... era los como mechos. El che pibe, claro, che pibe sí. acá, che pibe A así. ver, yo, viste, yo hablo de la realidad, ¿no? De lo que a mí me tocó vivir, era, viste. Mira, en un momento, con los amigos que tengo en el RTV, le digo yo, el Retobo, yo creo que un momento hubo ahí en bomberos que creo que el 70-80% de los bomberos eran del barrio Retobo. Ujú. Tanto cuando Mirá estaban vos. acá en calle Bolívar como cuando después se trasladaron allá. Y viste, estaba siempre esa estigmatización de decir, viste, el bombero, Aragán, el negrito. Pero eso fue una lucha eterna de muchos años que empezó a cambiar con la capacitación, fundamental. El pilar de la institución tiene que ser la capacitación. Pero claro, eso nos costó mucho llegar, costó mucho incluirnos. Mis primeras reuniones de ir a la federación costó convencer también a los directivos que había que incluirse a la federación, porque antes Chajarí era como un paria, ¿viste? Estábamos acá lejos, nadie quería venir, estábamos en la punta de la provincia y tampoco había ganas de ir para allá a reunirse con los otros cuarteles. Yo he llegado, por ejemplo, a escuchar directivos que dicen, estos negros no hay que llevarlo a la reunión porque ven cosas en otros cuarteles, después vienen acá y te piden. Eso me ha llevado a pelearme con gente que yo quería, inclusive. Con gente con la que yo por ahí respetaba y bueno, y estaban en la comisión y es como que tienen el sartén por el mango y, viste, y bueno, yo estaba ahí, viste, medio de guerrero, medio de discutiendo, tratando de ver el detalle, de ver, y siempre de mirar para otros lados, mirar cómo hacían otros cuarteles. Tengo cuarteles de amigos ahí, quien escribió Marino Barrio, que sigue estando al frente de Bombero de Villa Elisa. Yo siempre digo que Villa Elisa, en su momento Colón, siempre eran como mi norte, porque yo iba para allá y decía, la puta, ¿cómo tienen estos camiones? Nosotros tenemos un Ford 65 y esto... tienen todo esto, ¿viste? Decía yo, ¿cómo hacen ustedes? Entonces ahí venía a preguntar, venía ahí. Y después a machacarle la cabeza, ¿viste? A los que estaban en la comisión, que ahí sí que hubo diferentes épocas, ¿no? Hubo un momento, por ejemplo, yo no me gusta hablar mucho en su momento, ahora lo miro de otra manera los carnavales, ¿no? Pero, por ejemplo, en su momento, el tiempo de carnavales, que era bombero, que eran los carnavales, parecía que éramos más los organizadores de carnavales que un cuartel de bomberos. Sí. Así Claro, no, porque era el beneficio más grande que tenía Claro. bomberos en el año, ¿no? Junto con la rifa. Claro, y así nos costó también, porque nos costó prácticamente una autobomba, el famoso juicio ese que hubo y que se lo arrastró tantos años y que fueron a distintas instancias y que finalmente hubo que pagarle a Sadaig y ahí yo creo que perdimos más de todo lo que se ganó en tantos años. Tengo más mensajes que te quiero compartir en la fanpage de ITEL Contenidos. Carlos Nosalevich, Hermindo Bando, gran persona y amigo, ejemplo de un gran bombero. Un fuerte abrazo desde Concepción del Uruguay. Años compartiendo esta pasión, dice Carlos. Carlos, un gran amigo. Ricardo Prieto, un abrazo a todos los bomberos de Chajarí y de la Argentina. Gracias, Ricardo. Maximiliano Ruiz Díaz, un saludo a mi jefe de cuerpo activo, armador de la Regional 5, gran gestionador, siempre peleando por los bomberos. Abrazo, querido amigo. Y firma Ruiz Díaz Maximiliano. Firma Gracias, muchas gracias, el mensaje. Ahí Bueno, están las fotos que mandabas, recién está pasando, Joa. Ah, qué bueno. Ahí estamos con el cuerpo bomberil. Los jefes de la provincia, todos los que ocupábamos el lugar de operaciones, en nuestras visitas y peleas constantes a
a la casa de gobierno y sireneadas y cosas de las más locas. Hablaste en un corte, te emocionaste anteriormente, antes de ir al corte, cuando recibías los mensajes de tus colegas y después me dijiste, me emociono porque me recuerda las grandes batallas que hemos librado. Sí, ¿Cuáles fueron esas grandes batallas? Y el reconocimiento que hoy sigue estando trunco, digamos, porque hubo una ley que se aprobó y que si bien yo ya no estaba en el sistema, pero que no termina de darle una contención verdadera a los bomberos. Yo creo que hoy sigue sufriendo esta crisis las instituciones, algunos en mayor medida, otros en menor medida, de la necesidad de tener una cobertura para el bombero, más allá de un seguro de vida, alguna especie de retiro, como sí existe y siempre lo dije en distintos lugares, de que tenga el bombero alguna compensación, porque hoy por hoy es muy difícil. El voluntariado es una cosa que en los tiempos de hoy, y con todo lo que demanda y lo que ha crecido bombero, vos imaginate que bombero pasó de ser, de ir con un camión a apagar incendios que ocurrían cada tanto, o mayormente incendios de campos, forestales, a tener una estructura federativa enorme, claro, con brigadas caninas, que también tuve la suerte de plantar la semilla para que Chajarí tenga su propia brigada canina, brigada de rescate acuático, buzos, ¿no?, de rescate, brigadas forestales. Entonces hay una estructura enorme, se ha crecido en cuanto a equipamiento, pero volvemos siempre a una situación que yo digo que es un poco lo que me pasó a mí, ¿no?, que es la máquina de picar carne, porque es como que entran chicos, cuesta un montón de plata formar a un bombero, muchísima plata. Capacitarlo, el tiempo, las capacitaciones que organiza la federación. Hoy la federación cuenta con una sede modelo, te diría, en Villa Elisa, justamente, donde hay toda una serie de instalaciones para que los bomberos se vayan a capacitar. Mayormente estas capacitaciones son los fines de semana. Las reuniones también a las que íbamos, y hablando de batallas era la permanente ida a casa de gobierno, hablar con el ministro de gobierno, hablar con el que nos recibía, digamos. Muy pocas veces el gobernador mismo, en alguna oportunidad lo han hecho distintos gobernadores o vicegobernadores, ir siempre con los mismos, con los directivos. Lo cierto es que también a nivel directivo no hay participación. Por lo general pasa en muchos cuarteles que la institución queda siendo manejada por 2 o 3, que son los que toman las decisiones, y no hay una concurrencia, digamos, como se debería, ¿no?, y como a veces rezan los estatutos. Sí, y yo hay algo que nunca entendí, por más que te lo he preguntado y que lo hemos charlado, ¿no? En este contexto que vos decías de precarización, en el sentido de que son bomberos voluntarios, creo que sin seguro, no sé si ahora le están cubriendo con el inseguro. Hay un seguro, sí, hay un seguro, pero que es más, han ocurrido 2 hechos, al menos de los que yo me acuerde, donde 2 bomberos perdieron la vida y bueno, fue bastante complicado, digamos, a que se acceda a ese seguro. Era una plata que, si yo les digo, suena feo, no alcanza ni para el sepelio, digamos. Por ejemplo, hubo un caso de un bombero de Ceiba que, bueno, falleció de un infarto cumpliendo una guardia, digamos, que es un servicio también, digo, alguien claro, tiene que haber en el cuartel, y en su momento no lo reconocieron porque no era un siniestro, digamos. Chicos, ¿no tienen obra social tampoco los bomberos? Nada no. ¿Salud? No. Se ha trabajado en distintas miradas. Nunca nos quisieron tomar en el IOSPER porque, bueno, el IOSPER está saturadísimo, digamos. No, se negaron siempre rotundamente a agregar a los bomberos. En algún momento se pidió de agregar a los que no tenían obra social. Después fuimos por la conformación de una mutual. También ahí estaba yo también como parte de los directivos de la mutual. Después eso también quedó como en una instancia que no terminó de avanzar. Entonces, pero imagínense, con toda la carga que nosotros teníamos para la organización federativa, crear otro ente más es bastante difícil. Eso es precisamente lo que no entiendo, ¿no? Sostener un voluntariado con toda esta carga,
con lo que contabas del cuadro familiar, ¿no? Personal y familiar, Sí. individual y familiar. El hecho de tener que dormir con un handy prendido, ¿no? Sabiendo que en cualquier momento te pueden llamar. Tal vez estás en el bautismo de tu hija, en el, no sé, lo que sea, te llaman. Navidades, cumpleaños, momentos en que vos decís, no, y bueno. Claro, yo no sé cómo se puede sostener esto. Entiendo lo de la adrenalina, lo de la pasión, lo entiendo, Claro. pero tiene un costo muy grande, ¿no? Es que ese es el punto en que llega el momento en que a mí me ha pasado, por ejemplo, de tener chicos que salieron de la escuela de cadete, ¿no? Que es donde el semillero, como le decimos siempre, a formarse, a convertirse en bombero, a tener 4 o 5 años. Cuando vos tenés un gurí formado, que guarda cierta templanza, porque a veces también la juventud nos lleva a cometer equivocaciones. Ujú. Porque bueno, uno se come un poco la película, viste, del bombero con todo el traje, que Claro, crees que, superhéroe, claro. viste, el tal bombero que le encanta el incendio, porque bueno, dentro de todas las fases de siniestrales que hay que combatir o dar respuesta, no sé, está desde el accidente, el incendio forestal, el incendio estructural, y hay algunos que se fanatizan y, viste, parece que quieren o empiezan a estudiar los fenómenos que se producen dentro de un ambiente, dentro de un incendio, ¿no? Porque hay tanto para aprender, que quieren, viste, ver la perólisis, ver o arder en llama prácticamente, viste, enfrentándose al demonio, como quien dice, viste, parece más de película esto. Y en eso me ha tocado, por ejemplo, de cosas de chicos que se han metido a lugares donde no se tenían que meter, y me aparecieron con cascos nuevos que valen un montón de plata, casi derretidos. Y vos decís, esto que se derrite a los 1200 grados, 1000 grados, ¿dónde te metiste? Claro. Y bueno, y esas cosas que vos decís, ¿se te puede morir un bombero? Claro. Yo no sé, yo me muero Claro. Bueno, nos vas a contar en el próximo bloque por qué te fuiste de bombero. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, Sí, sí. yo les pido a la audiencia que por favor aguarden unos instantes, porque nunca lo habló públicamente a Pulpo. Se dijeron muchas cosas, se especuló mucho. Y bueno, y en esta oportunidad va a contar públicamente qué pasó y por qué después de tantos años, después de 23 años, finalmente decidió alejarse de la actividad bomberil y dejar el cuartel de voluntarios de Chajarí. 400566 es el celular al que te podés comunicar, y si no lo podés hacer a través de la fanpage de ITEL, que es ITEL Contenidos. Estamos hablando con Hermindo el Pulpo Obando. Vamos. Tenemos un espejo donde queremos reflejar historias, testimonios, vivencias, alegrías, tristezas, ansias, anécdotas. Tenemos un espejo que está esperando reflejarte a vos. Vení, reflejate en el espejo. Seguimos charlando en la mañana del espejo con Hermindo Pulpo Obando. Bueno, tenemos mensajes de los oyentes, pero ya los vamos a compartir en instantes nada más. Y había quedado la pregunta abierta, ¿no? ¿Por qué se fue Hermindo Obando? ¿Por qué se fue el Pulpo de bomberos? ¿Qué pasó, Hermindo? Y bueno, creo que fue también un proceso largo, un desgaste de muchos años. De estar al frente, como te decía, desde muy joven. Yo siempre fui una persona de mucha exposición y siempre le di al cuartel, desde mi lugar como jefe, un lugar preferencial, o sea, de tratar de ser muy comunicativo, de tratar de ir siempre a las instituciones, a las escuelas, de llevar la institución a la gente. O sea, yo esto lo aprendí de otro jefe. Lo aprendí de cuarteles que son modelos hoy, que a la vista está, digamos, la cantidad de equipamiento, el crecimiento constante con el que ellos cuentan. De estar en distintos tipos de eventos, desde la rural, desde algún festejo que hacía la municipalidad, ir a hacer juegos, no sé, llegar con una autobomba un fin de semana a una plaza
y abrirle una autobomba y un bombero vestido para un niño es lo más importante. Sí. Y llevar a los bomberos a las escuelas, porque ahí es donde empieza todo, digamos. O sea, un niño, vos le llevás el camión, le llevás un bombero, un lugar que podés accionar la manguera, tirar agua. Esos chicos van a la casa y llevan el cuartel a la casa. Y son esas mismas casas después de las que nosotros necesitamos, que tenemos que ir a golpear la puerta, que tenemos que ir a pedirle que nos compren la rifa, el locro, el chancho móvil, tantas cosas que hacíamos, digamos. Yo creo que para mí vino un momento en el que un cambio en el cuartel, por un aspecto para bien, en otros para mal, que fue cuando se empezó a incorporar, digamos, al cuartel personal adscripto de la municipalidad. O sea, nosotros funcionó el cuartel de bomberos siempre desde años 90 y pico, con los denominados cuarteleros municipales, que eran empleados municipales que la municipalidad mandaba adscripta al cuartel, o sea, la mandaba para que cumpla su horario como empleado en el cuartel. Como empleado, no como bombero. No como bombero, atendiendo los teléfonos. Sí, ¿no? sí. Atendiendo, primero era 1, 2, después empezaron a cubrir toda la semana, de lunes a viernes. Y en el año 2015, 2016, que ya asume la gestión de Pedro Galimberti, del intendente Galimberti, estábamos con un cuartel, gracias a Dios, muy armado en cuanto a equipamiento, unidades. Tenemos 7, 8 unidades, la mayoría de ellas vehículos 0 kilómetros, mucho equipamiento. Esa fue otra batalla también, lograr que la gente de la comisión entienda de que había que traer vehículos nuevos, importados, gestionar, invertir. Y en ese momento, que también a veces hay una pata que se mezcla también en lo político, ¿no? Porque, bueno, uno tiene que tener una política institucional. Yo sostengo que los bomberos tienen que estar bien con el gobierno que esté de turno. O sea, nosotros tenemos que llevarnos bien con el gobierno que esté de turno. Amén de nuestros pensamientos o la ideología que tengamos, tenemos que estar bien. Que no implica venderse, ¿no? Porque pueden pensar diferentes, pero tener una buena relación pese a todo. Claro, exactamente. Yo me encontré en ese momento que estaba muy ligado con lo que fue en su momento la gestión Panoso, porque habíamos hecho un montón de cosas, como se la hizo también con García, que se pudieron hacer los baños, el contrapiso del galpón del cuartel. A veces, viste, era más lo que García, un tipo muy hábil. A veces era más lo que te pedía que lo que te daban, digamos, ¿no? Porque digo lo bueno como digo lo malo. Nosotros durante toda esa gestión, por ejemplo, de García, era ir a buscar cuerpos de distintos puntos del país, de personas fallecidas, indigentes, que el municipio por ahí, para no pagar un servicio fúnebre, digamos, que vale un montón de plata, iba Fernando Zarza, Hermindo Bando, Gustavo Bersali, íbamos y no nos daban ni un sándwich de milanesa, ¿viste? ¿A dónde los mandaban a buscar? A buscar personas que fallecían en Paraná, en Concepción del Uruguay, en Buenos Aires. ¿Y por qué tenía que ir ustedes? ¿Tenían algún nexo con Chajarí esas personas? Eran personas de Chajarí que fallecían allá, y personas que no contaban con recursos. Para pagar. Y esa es la contraprestación que ustedes le pedían. Sí, porque de eso es lo que yo siempre digo, ¿no? El tema político, viste, que es una negociación permanente. Se hicieron cosas en el cuartel, pero nosotros también poníamos el cuero. Lo mismo, por ejemplo, con el intendente Panoso, nosotros logramos hacer con una ayuda mutua, ¿no? Entre el cuartel y el apoyo del gobierno, nuestra aula de capacitación. Un aula modelo para la capacitación de los bomberos. Y en ese momento yo estaba muy, muy metido para pedirle viviendas para los bomberos. Que los bomberos tengan un lugar, porque los bomberos no tenían cupo en el IAPB, había cupo para fuerzas de seguridad, pero por ejemplo los bomberos no entraban en ese cupo, no nos consideraban pedir viviendas. Ustedes no pedían que se la regalen, sino que haya un cupo en donde puedan acceder pagando una cuota que le den, como todo el mundo. Claro, que le den un lugar como tuve la posibilidad yo en su momento. Después en la gestión de Panoso fueron 4 compañeros que pudieron acceder a una vivienda y que hoy tienen su casa gracias a
al cuero que puse, digamos, para poder gestionarlo, digamos, y también quizás también a veces por ahí algún error que se mezclaba entre un poco de militancia política y de estar, viste, un poco más de ese lado, pero ya por una cuestión de convicción. Militancia política tuya. Sí. Y se entremezclaba la cosa, claro, ¿no? Entre mi función de bombero ahí. Pero bueno, por suerte se lograron tener esas viviendas para esos compañeros en ese momento. Cuando asume Galimberti, que obviamente yo era medio de la vereda de enfrente. Claro. Claro, yo trabajaba ya en el municipio, como mi lugar como empleado, digamos, Ajá. ¿no? Hay que entender que bombero es una cosa aparte del municipio, una institución autónoma. Justo la gestión de Galimberti asumió un miércoles, jueves. Y un sábado tienen una tormenta ahí con unas voladuras de techo. Sí, me acuerdo, muy fuerte fue. Y donde nosotros, yo como jefe de cuerpo salimos a hacer lo que hicimos siempre. Sí, viste, por ahí a veces de lo político a veces se cree, no, va a salir y nos va a hundir, nos va a hacer. No, nosotros salimos a hacer lo que hicimos siempre, toda la vida, ir a ayudar a la gente y tratar de buscar soluciones ante una situación de caos, digamos, ¿no? Y yo me acuerdo que me miraban algunos funcionarios ya actuales de esa gestión, o por ahí Pesini, que estaba de viceintendente, me acuerdo que me había dicho, Pulpo, mirá que estamos en tus manos, vos decinos qué es lo que hay que hacer acá, y nosotros, pero sí, por supuesto, ¿no? Y evacuamos gurises, abrimos el albergue, en un momento se cortó la luz, llevamos un grupo electrógeno del cuartel. Yo creo que eso ayudó a que no me bajen la guillotina, claro, digamos. A tener una relación. Sí, yo creo que eso fue la puerta a tener una relación, a decir, bueno, con listo, el gobierno de Pedro. La campaña terminó, sabíamos que vos estabas del otro lado, pero bueno, me acuerdo que después la semana siguiente, creo que era un martes, me llamó Pedro y el bicho Almolín, que estaba de secretario de gobierno, y me dijeron, mira, Pulpo, primero te queremos agradecer por el trabajo del día sábado. La verdad que nosotros estábamos recién iniciando nuestra gestión y era obvio, había hasta llaves cambiadas que le habían hecho, lo de la otra, todo un despelote, ¿viste? Sí. Y entonces ahí yo creo que vino una parte que en la que el intendente de Galimberti me dice, bueno, Pulpo, decime, después anda diciéndome qué necesitan los bomberos, cómo están. Y yo lo primero que le planteo, le digo, mirá, Pedro, le digo, tenemos un cuartel súper equipado, lo que pasa es que no tenemos gente. Es muy difícil el tema del voluntariado y no tenemos gente. A partir de ahí, bueno, bueno, yo necesitaría que vos me mandes a cripto, los chicos que son bomberos y que son empleados municipales, que me los mandes al cuartel. A trabajar ya como bomberos. Claro, como bomberos, a cumplir su horario municipal, pero sus 6 como horas, bomberos. pero como bomberos. Porque ellos ya eran bomberos. Porque ellos ya eran bomberos. Estaban capacitados todos. Entre ellos el actual jefe de cuerpo. Ajá. El cuartel hizo un cambio radical, justamente, ¿no? Hizo un cambio en el sentido de la permanencia de la gente, del mantenimiento de vehículos, todo. Y era como que yo estaba al frente de eso. Hasta ¿viste? ahí era bueno lo que venía Hasta pasando. ahí era muy bueno. Sí. ¿No? Se mantenían los equipos, la limpieza, el orden, el cuartel brillaba, porque claro, había gente ahí. Pero después se empezó a armar una grieta. De entre los que estaban adscriptos, los que cobraban, después fuimos sumando contratos. Los que cobraban y los voluntarios, claro, los que no cobraban. Y los que no cobraban un peso. Claro. Entonces ahí había problemas, ese fue un desgaste para mí muy grande. Había alguna actividad y había un día que íbamos a hacer fajina y era que vengan los que cobran o se desaparecían. O los mismos que cobraban llegaban el fin de semana y si te he visto no me acuerdo, claro. Era sirena, handy, WhatsApp, grupo de emergencia, no aparecía nadie. Claro. Porque no siempre están el personal, digamos, dispuesto. Ahí yo creo que empezó mi gran desgaste. Después lo más complicado fue a partir de que hubo un fallecimiento de una nenita en el camping Chajarí. Nos empezaron a pedir, digamos, que era Linares en ese momento mi jefe y quien está a cargo de Defensa Civil, que hagamos las veces de guardavida en el camping. Si bien los gurises no iban con su embestidura de bombero, porque no iban con una unidad de bombero, iban por fuera de lo que era el cuartel,
pero iban porque eran bomberos, Claro. digamos. Iban Hacer el rol de guardavidas. Claro. Cuando tenían algún conocimiento, pero no eran guardavidas propiamente. Eso lo hicimos 2 años. Había problemas ahí en el medio, que no le daban los vales de combustible para llegar hasta el camping porque se tenían que movilizar en vehículos propios. Y eso era el reclamo, era a mí. Porque yo había tomado ese rol y porque tampoco desde la comisión había como alguien que diga, no, vos estás equivocado, vos estás haciendo mal. Yo, en el afán de hacer y de darle una contención en lo económico a mi personal, yo hacía. Claro. Y me podía equivocar también. Claro. Me podía equivocar también en la mirada, porque estoy seguro que muchos de mis compañeros que tienen mucha trayectoria también al frente de un cuartel y saben que se complica cuando se entra a mezclar la plata ahí. Y vos tenés un grupo. Yo me acuerdo cuando me fui eran 40 bomberos. 20, ponele, tenían, o 17, 18, tenían una compensación económica, llámese o desde el mismo cuartel o de la municipalidad, y había otros casi 20 que no cobraban un Claro, peso. y era lógico que iba a haber problemas. Iba a haber problemas, y los hubo. Y los reclamos eran a vos, porque Claro. vos eras el jefe del cuerpo activo. Claro. Y porque yo tenía esa relación, digamos, interinstitucional con el municipio. Claro. Yo me la pasaba mangueándole al intendente. No digo que la comisión no haya cumplido con sus cosas, pero yo sé que en algunos aspectos le quedaba un poco más sencillo. Delegar. Y claro, y delegar, y la falta de comunicación, y en un momento se empezó a embroncar. Obviamente que hubo gurises que estaban disconformes con algunas de mis decisiones, o en esto de los contratos, o esto mismo lo que pasó con el camping, al tercer año que había que seguir yendo, y los gurises se plantaron con todos sus derechos, de decir, no vamos a ir, porque imagínate que el mes pasado nos pidieron que vayamos en la fiesta, que esto nunca nos pagaron esas horas. Es que hubo un conflicto, digamos, Claro. ahí, donde yo terminé siendo como el fusible, digamos, en ese punto. Terminé siendo como el fusible, se enojaron algunos conmigo, que no nos cuidaron, no nos representaste, vos no nos cuidaste como jefe. Yo lo que quería en ese momento era, gurises, hay que ir, como también hubo veces que nos mandaban a hacer de seguridad a la Feria del Libro, y los bomberos no entendían, decían, ¿por qué tenemos que estar nosotros acá haciendo de seguridad en la Feria del Libro cuando dejaban esas carpas afuera si nosotros no estamos Y para tenían esto? razón. Lo que pasa es que, claro, al haber un contrato en el medio, el municipio, Claro. a vos te damos el contrato, pero Claro. vas a hacer lo que yo te diga. Vas a cumplir con los roles que yo te diga. Claro. ¿No? Y el bombero decía, no, pero yo soy bombero, no soy Claro. seguridad. Y tenía razón. Claro. Y ahí también, yo creo que ahí también hay una parte también de la gente que estaba en la comisión directiva que le quedaba cómodo y que tampoco no supo poner quizás algún límite en su momento, o por una falta de comunicación, pero también yo creo que son en una parte responsables, ¿no? Porque no, por ahí yo tenía tanta presencia, ¿no? En la comunidad y en la relación, y era estar en la radio, y era machaca, bombero, esto, bombero, la rifa, bombero, el chancho, bombero, el locro, necesito gente para el locro, o sea, era como que movilizaba mucho, y bueno, en el momento de donde viene la discordia, se plantean discusiones internas en el cuartel, yo en el medio como asistente de Linares, si se quiere, que era el denominado coordinador de defensa civil, y bueno, quedo yo ahí en el medio de una discusión interna entre nosotros, el municipio, el enojo de los bomberos que reclamaban que no se les había pagado tal o cual cosa. De ahí en más ya había otras internas también de personal en disconformidad para conmigo y con mis formas por ahí de llevar adelante la institución, que pasa en todos lados, digamos, donde puede haber alguien que no esté de acuerdo. En un momento, uno de los directivos, que yo creo que por ahí tenía como un poco más de encono conmigo porque hemos discutido, porque yo hacía cosas que me metía a gestionar cosas que decía, pero ¿y vos por qué te metés a hacer esto? A vos no te corresponde. Bueno, pero yo estoy consiguiendo un equipo forestal para el cuartel que en ese momento valía 350.000 pesos. Estoy hablando hace 6 años atrás. Pero porque a mí también el humor me abría puertas.
Yo con los funcionarios, yo le entraba como Perero, como el Guille, como Claro, esto, y eran los recursos. eran los recursos que yo tenía muchas veces. Y así con las colaboraciones, ir a manguear, a pedir. ¿Y qué pasó, Pulpo? Y ahí, en un momento, había situaciones en que, por ejemplo, venía una estación de servicio no a pedir una capacitación anual para el manejo de extintores y lo que es este rol de emergencia. Por lo general, en las reuniones de comisión directiva, esa hoja, así como entraba al cuartel, me la dan a mí. Y me decían, vos hacete cargo de esto. Como otras tantas cosas que a veces se iban a hacer trabajo los bomberos de forma privada y se le pagaba a los bomberos. Se le pagaba lavados de galpones, había una plata que entraba al cuartel, otra plata que era para los bomberos mayormente, con lo mismo la llenado de piletas, también era eso. Y yo creo que donde en principio cuando a mí me expulsan del cuartel, porque yo termino expulsado del cuartel, ya hay como una cosa más armada de bomberos que volvieron al cuartel, que hacían un montón de tiempo que no estaban y los trajeron pura y exclusivamente para armar esto, para que firmen una nota en contra mío, digamos. A esa misma nota se la han hecho firmar a gurises que recién se estaban recibiendo y de los cuales ni siquiera yo me había desempeñado como jefe, haciendo firmar una nota donde exponían los bomberos en su momento, o una parte, de que si yo no me iba, ellos iban a renunciar, todos. Entonces ahí viene mi reunión, donde estaba mi esposa, que de tanto machacar yo, que la terminé arrastrando al cuartel, pobre Liliana, que sufrió un montón, le han hecho pasar los peores momentos de su vida, porque obviamente que ella, como mi esposa, me defendió a capa y espada. Incluso gran parte de esa comisión, o unos cuantos, como Néstor Maltempo, como el chico de Tagliapietra, varios que yo mismo, incluso el que estaba de presidente, lo había llevado yo al cuartel, porque siempre faltaron directivos. Y yo creo que la persona esta que estaba en su momento como presidente se dejó llevar más por cuestiones de radio pasillo interno, como para organizar un poco, ser partícipe de esto con algunos bomberos para fusilarme a mí ahí adentro y decir, no, si él no se va, nosotros renunciamos. 2 años después que yo me fui de los bomberos, 2 años después que yo ya me fui, que acepté la expulsión, porque encima fue una cosa con muy poco, si se quiere, no hubo un sumario, no llamaron al Tribunal de Honor, no tuvieron en cuenta todo mi legajo y mi trayectoria, de lo que me acusaron para la expulsión, digamos. Y la expulsión tenía que ver en que yo usufructuaba mi lugar, digamos, como jefe económicamente, dando estas capacitaciones creo que eran 2 o 3 estaciones de servicio, donde yo cobraba 2.500 pesos, que es más, que era plata que yo muchas veces terminaba volcando ahí en el cuartel, cuando los gurises se quedaban sin gas un fin de semana, donde pasaba, dejaba una bolsa de bizcocho. Como yo no manejaba caja chica y tampoco manejaba plata, claro, porque el cuerpo activo no maneja los recursos de la institución. Te acusaron de dar capacitaciones en nombre de bomberos, de cobrar y quedarte con ese dinero. Quedarme con el dinero. Ajá. Que yo lo hacía eso en 2 o 3 oportunidades, lo he hecho en estas estaciones de servicio, pero también con la anuencia de la misma comisión. Claro. Y después otros trabajos de asesoramiento. Por ejemplo, tengo un recuerdo, por ejemplo, del supermercado Bea, donde estaba el ingeniero Sergio Viana a cargo. Yo hice todo el asesoramiento para la red de incendio, y le dije al ingeniero, me acuerdo, y es testigo él, le dije: Sergio, mira, yo te doy una mano con esto para la red de incendio, para la reserva de agua, para el tipo de bomba que tenía que colocar, pero yo quiero una computadora para el cuartel. Yo no quiero nada para mí. Entonces hay que contar las malas y hay que contar la cantidad de cosas que uno Y 2 años después de que yo me fui del cuartel, y como se venía una renovación de comisión, y yo por ahí jugaba un poco en Radio Show, en el programa, tiraba, pero en realidad viste que uno tiraba un verde para cosechar un maduro, decía el dicho, o tiraba alguna indirecta. Evidentemente se empezó a correr la bola de que yo podía llegar a armar un grupo de gente para presentar una nueva lista de comisión.
Y 2 años después que yo me fui al cuartel, fueron y me metieron una denuncia en la fiscalía, 2 integrantes ahí de la comisión directiva, por esto que yo te le estoy diciendo, que esto ya de estos 2 años, esto hará, se van cumpliendo como 4 años. Uh-huh. La fiscalía recibió esto, llamaron a algunos testigos de estas 2 o 3 estaciones de servicio. Creo que, no sé, llamaron, es más, fue a atestiguar el mismo tesorero que estaba en ese momento, que yo creo que declaró más a favor mío que de la misma, porque tampoco sabía. Eso está ahí, porque la otra vez hablando con el mismo fiscal, está ahí. Para mí es algo que me pesa. Porque si bien eso está ahí porque no tiene quizá el demasiado sustento jurídico como para decir, no sé, armamos un juicio, si se quiere. Pesa en tu honor. Pero pesa en mi honor. Claro. Pero pesa en mi honor, que eso es lo que a mí realmente me da bronca. Porque una de las primeras cosas que dice el estatuto es que el bombero no debe percibir ningún tipo de contraprestación económica. Y toda la vida se le pagó a bomberos desde la misma comisión directiva y rindiendo esa plata que se le pagaba a los bomberos a través del Fondo Voluntario Municipal. Entonces, lo que yo voy, por esto volvía y en algún momento decía esto del estatuto, el famoso estatuto. Es como que el que está en la comisión, si esto lo apruebo, hago lo que quiero, dispongo, le pago a los bomberos, rindo a la municipalidad toda esa plata con guardia, cuando el mismo estatuto dice que no había que pagarle al bombero. Claro. Y sin embargo a mí me pusieron todos los palos para acusarme de esto y fusilarme, digamos, de una manera tan cruel y tan dolorosa, sabiendo la cantidad de años, la cantidad de tiempo que yo le dediqué al cuartel y separarme de esa manera del cuartel por esto, que para mí es algo que yo... Sinceramente hoy lo hablo porque quiero que tenga un fin, o para bien o para mal, o si me quieren hacer un juicio que lo hagan, porque el mismo fiscal me ha dicho, yo sé cómo son el manejo en este tipo de instituciones, y es irrisorio, ¿me entendés? Que vayan y que cuando yo, si hubiera querido usufructuar con el cuartel, yo no iba a hacer eso. O sea, yo tenía 10.000 formas de hacer con las compras, por ejemplo, que esto yo sé que pasa, lamentablemente pasa en el sistema de bomberos. Mayormente el que decide las compras o el tipo de equipamiento que se va a comprar son los jefes de cuerpo o algún subjefe. Y las mismas empresas, a mí han venido empresas que, por ejemplo, me decían los porteños, yo siempre me daba risa y los odiaba por ahí. Decía, jefe, mire que nosotros no tenemos ningún problema en tener una atención con usted. Usted nos pasa un número de cuenta y yo lo mandaba a la puta que los parió, ¿me entendés? Porque incluso empresas que venían... Y yo siempre pedía cosas para el cuartel. No, ¿qué me vas a dar a mí? Cobrame más barato para el cuartel, le decía yo. Pulpo, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Entiendo, sí. Percibo que obviamente después de 4 años, obviamente que hay mucho dolor, hay mucha rabia, mucha cosa contenida, y es lógico, es entendible, ¿no? ¿Trabajás ese dolor? Sí, lo vengo haciendo porque también me ha llevado prácticamente a perder mi familia. Ese dolor del que yo no me puedo terminar de parar, digamos, de eso. Porque después vino un castigo municipal, después vino un montón de cosas que me pasaron. Yo en algún momento fui muy contestatario y me enojé y decía cosas y me puse por ahí en un papel desde el humor a querer gestionar esa bronca, y se mezclan los sentimientos, la familia, y yo creo que mi mujer me aguantó hasta donde pudo, y después, bueno, se tornó muy difícil porque, ya te digo, es una cosa que yo lo siento totalmente injusto, porque yo di mi vida, digamos, para bomberos. ¿Pensás que algún día se podría revertir la situación con el paso del tiempo, con el recambio de gente? ¿Te imaginas algún día volviendo?
Y mirá, lo veo muy difícil, digamos, qué sé yo. Yo tengo compañeros que me han escrito esta semana y me dicen, mire jefe, que ya va a volver nuestro momento, pero no sé si estaría dispuesto porque me siento muy dolido, digamos. Porque ahí es donde uno se entra a preguntar, ¿valió la pena? ¿Valió la pena abandonar tu familia durante tantos años? Viajes interminables, no ver a tu hija crecer, no compartir un cumpleaños con tu vieja. Las cosas están ahí porque yo las veo cuando paso por el cuartel, pero el dolor es muy grande. Tengo mensajes. Ricardo Paniagua dice, saludos chicos. Aarón Mendoza, Hermindo, tantos años sin vernos, mucho tiempo compartido. Un luchador incansable del sistema, siempre viendo más allá, se te extraña. Y Ricardo Paniagua vuelve a escribir, fuerza, qué gran persona, que Dios te bendiga. Gracias. Y allá tenemos mensajes. Mensajes al 400566. Hola, buen día. ¿Quién era jefe de bomberos cuando lo echaron a Hermindo? Un gran abrazo para Pulpo. Él sabe que yo lo entiendo, dice Mimi por acá. Después... No sé si quiere decirlo. Supongo que Mimi se debe referir al presidente de la comisión, que es Luciano Castro, era en ese momento. Yo era el jefe de cuerpo y Luciano Castro era el presidente. Dice, que lo había llevado yo al cuartel. Pregunta, ya más temprano llegaba un mensaje, dice que cuente Hermindo alguna anécdota de las buenas, que hubieron muchas, esas que te hacen reír. Leandro, el loco Mori, saludo desde Buenos Aires, dice, él me decía el loco. Leandro Mori. El Leandro Mori, sí, lo hemos entrevistado. Bueno, otro día vamos a hablar también de esas anécdotas. Walter Perovich, abrazo grande, Hermindo. Sabemos de todo lo que has dejado por el sistema. Ojalá se reconozca en algún momento. Walter Perovich, jefe de Urdinarrain. Ahí está. Bueno, tenemos audios. Llegaban 2 audios. A ver. Uno más temprano. A ver. ¿Cómo están? Muy buen día. Lo estaba mirando al Pulpo, mirando esa cara divina, preciosa, espectaculosa que tiene ese hombre. Pero bueno, escuchándolo porque la verdad que es un genio, lo admiro un montón. Amo lo que hace, lo que es humor, lo que es el labor de él, así que es un genio, lo mejor para él. Y bueno, qué lástima que dejó los bomberos, ¿no? Decirle que dije yo una lástima que dejó los bomberos porque te juro que estoy en llama y necesito un bombero. Un besote grande para el Pulpo, lo mejor para él y felicitaciones por el programa. Bellísimo. Gracias, Perla. Amiga querida, te quiero mucho. Y hay otro de Perla, más actual. Ay, pobre Pulpo, me parte verlo con esa emoción, con esa angustia, con esa tristeza, sabiendo que es una persona súper transparente, súper admirable, súper querida, súper tierna, porque tuve el placer de trabajar con él muy poquito, pero lo conozco. Así que, Pulpo, lo mejor, levanta ese ánimo. Y es cierto, una vez se canaliza muchos dolores con el humor, me pasa, por eso lo digo. Así que, fuerza, Dios aprieta pero no ahorca. Así que, Pulpo, me emociona muchísimo verte esas lágrimas en los ojos. Así que lo mejor para vos, un besote. Besote. Gracias, Perla querida. Más mensajes llegan. Lola y Seba, dice genio, Pulpo, te queremos mucho arriba. Gracias. Llega chicos. Otro mensaje más que dice, pobre Pulpo, lo entiendo, la vida es injusta con la gente honesta, es difícil pelear contra los poderosos, pero tranqui Pulpo, al final la honestidad siempre gana, nos dice David por acá. Gracias. Bueno, cumplimos con los mensajes. Te tengo que despedir, Pulpo. Seguiría, no, pero viste, uno a veces programa cosas, tengo otra nota comprometida y se va el tiempo. Gracias. No, yo les agradezco profundamente a ustedes, a vos, Claudia, que sos una compañera de muchos años de radio, y Luciana, bueno, también. Y gracias por este espacio y a todos los que enviaron su mensaje, que me siguen escribiendo acá en mi celu personal, muchísimas gracias. La gente te quiere y ese amor que te contenga, te acompañe. Seguro. Y que bueno, algún día ayude también a aplacar esa rabia, ese dolor contenido, ¿no? Y que se sane la herida. Gracias, Pulpo. Gracias. El Pulpo Obando pasaba por la mañana del espejo. La vida es un espejo, una forma
forma muy particular de conectarnos con nosotros mismos. El Espejo, los sábados a las 9 de la mañana. Conduce Claudia Cajías.